Estamos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos y de Certificación y Sequía Unidas. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una correspondencia de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, en conjunto con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, mediante la cual solicitan ser parte de la mesa de trabajo convocada para el estudio del proyecto de ley que modifica y prorroga la Ley 18.450. Asimismo, hay correspondencia de diversos representantes del Comité por la Defensa del Agua y Protección del Medio Ambiente de Rengo y del Movimiento Regional Ambiental Salvemos la Región de O'Higgins, en la que manifiestan su rechazo al proyecto de ley que prorroga la ley de riego. Eso sería en materia de cuentas de presión. Sabemos lo difícil que es trabajar en comisiones unidas, de 3 comisiones unidas, por lo tanto, vamos al punto número 1 de la tabla, que es votar en general el proyecto de ley que introduce modificaciones y prórroga a la vigencia de la Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, boletín número 14.068-01, calificada de suma urgencia. Secretaria, sería muy bueno tomar la votación para poder continuar. Presidente. Senadora Allende, tiene la palabra. Presidente, yo sé que usted ha puesto aquí votar en general este proyecto de ley, pero la verdad es que yo quisiera señalarle que, entendiendo la importancia que tiene, y creo que hemos recibido varias audiencias, sin embargo, yo lo que quiero pedirle es que no lo votemos el día de hoy. Mire, ha salido un reportaje que habla de la cantidad de subsidios que recibió, por ejemplo, las empresas Sutil, que están básicamente dedicadas a la exportación de berry, frutos secos, vino, etcétera, etcétera, que ha provocado bastante impacto en la comunidad porque, una vez más, cotejamos algo que ya se sabía, que hasta ahora, o en una parte importante, aunque nos digan que no, se han beneficiado grandes empresas. Esto ha despertado mucha inquietud en muchas comunidades. Yo lo que quiero pedirle es que nosotros nos demos una sesión más para escuchar a las distintas comunidades que están pidiendo ser escuchadas y no votar en el día de hoy, porque la verdad es que yo, en lo personal, no creo que sea el momento, sino sería bueno tener una audiencia donde pudiésemos escuchar a estas comunidades y donde pudiésemos seguir recabando más información. Yo sé que se nos ha presentado por parte de la Comisión Nacional de Riego y del Ministerio de Agricultura, el asesor que dice que no ha sido así, que no, o no es tan así, pero en concreto aquí se han beneficiado grandes empresas o empresarios y yo creo que no ha cumplido a cabalidad lo que supuestamente debió haber sido. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante escuchar otras voces, tener más información y, en lo personal, por lo menos yo quisiera pedirle que ojalá no lo votemos en el día de hoy. Senador Alvarado, tiene la palabra. Hay que darle el micrófono, señor Alvarado. No, pero hay que dar el micrófono. ¿No necesita el de ella para cambiar? De informática para que dé el micrófono. Gracias. Que apague el micrófono, senadora Allende. Ahí. No, algo pasa. ¿Ahora? Sí. Ahí sí. Gracias, presidente. Yo quisiera reiterar de que nos ajustemos a la convocatoria de esta sesión, en orden a que estamos citados para votar al inicio, en general. Esta es una iniciativa que se ha venido discutiendo durante varias sesiones, se han escuchado a diferentes instancias y yo creo que más que mirar hacia atrás, tenemos que mirar lo que el proyecto aborda hacia adelante, donde claramente la focalización está dada hacia los pequeños agricultores con el propósito de colaborar y ayudar en una mejor productividad. Por lo tanto, yo creo que todos los argumentos y todos los elementos de juicio para aprobar esta iniciativa
están en concordancia con focalizar hacia aquellos que menos posibilidades tienen y que fundamentalmente están bajo el alero de INDAP, por lo menos lo que a mí me ha quedado claro en las exposiciones que hemos escuchado de los invitados que han participado con su opinión en este proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, yo discrepo de la petición de postergar la votación. Senadora Aravena, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, la verdad es que entendiendo el punto de la senadora Allende, me parece que lo que vamos a votar hoy día es en general y ahí va a haber un espacio para en particular poder discutir los temas que ella plantea y que me parece que es importante que lo hagamos. Y por otro lado, pedirles primero disculpas a los integrantes de esta mixta porque yo tengo paralelamente Comisión de Obras Públicas, permanentemente estamos votando varios proyectos. Hoy día se vota el proyecto de ampliación de los APR, que también es muy importante para principalmente los sectores rurales. Entonces, en ese contexto, y dado que usted había acogido mi solicitud de poder votar al inicio, me interesa saber si es así o no. Yo no estoy de acuerdo con aplazar la votación en general, dado que tengo que ir a votar también el proyecto ya finalizando el tema de APR. Por lo tanto, le pediría que tome una decisión. Gracias, presidente. Senadora Órdenes tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer mía también la solicitud que ha planteado la senadora Isabel Allende por varias razones. Primero, porque tenemos que escuchar las opiniones de los invitados que están hoy día convocados también. O sea, me parece que es inédito votar un proyecto y luego escuchar las opiniones de los invitados si se debe o no se debe aprobar este proyecto. Ciertamente que es en general, pero varios de los colegas aquí presentes hemos manifestado reparos importantes respecto a esta iniciativa legal y sobre todo respecto de variables como una prórroga automática por 2 años, por 12 años. Yo creo que no hay una justificación clara de por qué se necesita ese tiempo. Estamos en un contexto distinto al origen de esta iniciativa, en un contexto de crisis climática, donde una de las mayores expresiones tiene que ver con el déficit hídrico que está experimentando el país. Ya llevamos más de una década en esta situación y el país, Chile, es efectivamente uno de los países más vulnerables frente a estos temas. Si bien se ha contraargumentado diciendo que se está incorporando en la ley el concepto de seguridad hídrica y eficiencia, no queda claro en este proyecto de ley cómo se va a garantizar dar cumplimiento con esas variables o con esos conceptos. Por lo tanto, nosotros hemos dicho eso no es suficiente. No es solo decir va a ser más eficiente. ¿Qué significa eso? Y a mi juicio además debería quedar garantizado en el propio proyecto de ley y no radicado en un proceso reglamentario que por un lado sabemos que se demora y que por otro corresponde al sector, que claramente no ha estado en la misma sintonía con las propuestas que nosotros tenemos. Yo entiendo que esto es en general, pero claramente si lo votamos hoy día es difícil poder aprobarlo y yo creo que es una semana más lo que ha solicitado la senadora Isabel Allende. No me parece que sea un plazo excesivo. Así que solo sumarme a esa solicitud y espero que lo podamos abordar. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Bueno, a ver, todos sabemos que este es un proyecto muy esperado por la gente vinculada al mundo agrícola. Aquí hablamos de tecnificación. Sin duda también que yo como presidente no me puedo negar a una solicitud de aplazar esta votación, porque aquí son diferentes comités, hay 2 comités que están pidiendo aplazar esta votación, yo no me puedo negar a ello. Por lo tanto, también yo espero que ustedes como senadores entiendan la importancia que tiene este proyecto y lo difícil que muchas veces es poder convocar a las 3 comisiones unidas, porque todos los senadores tenemos hoy día
otras comisiones, formamos parte de otras comisiones, estamos viendo el tema, la ley de presupuesto también, que es un tema complejo y cuesta mucho poder juntarnos para poder desarrollar esta comisión. Ha sido difícil, porque la hemos tenido que suspender ya 2 veces y eso significa que nos vamos atrasando. Pero, como digo, no me puedo negar a una solicitud de esperar una semana más. Yo, me parece, hoy día vamos a escuchar a otros invitados, no sé, la próxima semana, si vamos a prorrogar, seguramente también tendríamos que colocarla en votación la próxima semana, este mismo punto, y escuchar a los invitados que nos propongan y que nos vengan a hablar de esta dificultad que nos presenta la senadora Allende. Yo creo que esa tendría que ser la decisión. Así que, secretaria, suspendamos la votación el día de hoy y demos inicio a los invitados. Es de esperar que los invitados también tengan unos 10 minutos de plazo para exponer, porque la verdad que a algunos de ellos ya le hemos hecho esperar muchísimo y se nos han ido, llamemos, sumando otros invitados. Entonces los tiempos no son muy amplios, producto de la hora de término de esta comisión. Secretaria, que la primera invitada o invitado haga su exposición. En un tiempo acotado le pedimos a los invitados. Señor Pizarro. Sí, le pido disculpas, presidente, estaba pidiendo la palabra hace mucho rato. Disculpe, no le Parece había que visto. como estaba acá al frente no me vio. Pero no se preocupe, mire, respecto a lo último que estaba planteando usted tiene todo el derecho a pedirle a la propia comisión si aplazamos o no aplazamos. No es que esté obligado porque uno de nosotros se lo pide a aplazar la votación, ni tampoco está obligado al revés, porque uno le pide votar, va a tener que votar. Lo lógico es que nos pongamos todos de acuerdo. A mí me parece bien que los colegas pidan información respecto de lo que sale o no sale en un reportaje respecto de alguien de figuración nacional que se ha visto beneficiado, como miles de otros, con lo que es la aplicación de la ley de subsidio al riego. Y eso está bien, la senadora Allende estaba planteando el caso de un personero muy connotado. Pero lo que nosotros sí necesitamos hacer, y yo se lo quiero pedir formalmente, es que fije usted una nueva fecha de reunión y de votación, porque tampoco podemos seguir alargando ad eternum este proyecto, porque este proyecto lo que busca es justamente evitar con que los subsidios al riego se concentren en aquellos que tienen más capital, que tienen más capacidad técnica, que pueden presentar los mejores proyectos. Este proyecto lo que busca justamente es garantizar que los subsidios lleguen a todos. La diferencia más profunda que tenemos es por cuánto tiempo, que es lo que planteaba la senadora Órdenes. Bueno, busquemos un acuerdo respecto de eso, pero partamos por lo menos dando la señal de que vamos a legislar en esta materia, o alguno está de acuerdo con que se termine cualquier tipo de subsidio al riego. Yo creo que nadie está de acuerdo con eso y todos sabemos lo importante que es y lo fundamental que es que sigamos invirtiendo en materia de infraestructura de recursos hídricos con nuevas tecnologías. Entonces yo lo que le pido, ya que usted está accediendo a la petición de los colegas, es que fije una fecha de votación en la que todos estemos de acuerdo. Ya hemos escuchado todos en cada una de las comisiones por separado y en conjunto hemos escuchado todos los puntos de vista y creo que es el momento de ir tomando decisiones. Bueno, efectivamente, señor Pizarro, la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, a las 12:30, el acuerdo que tenemos de realizar esta comisión unida y el primer punto para el próximo miércoles sería votar este proyecto en general para seguir la discusión en particular posteriormente. Los equipos de los asesores están trabajando, ya hay bastantes acuerdos, entonces yo hoy día creo que no me puedo negar a una petición de 2 comités de poder aplazar en una semana más esta votación en general, pero sabemos que es de importancia y obviamente que vamos a tener la posibilidad de colocar las indicaciones y los asesores están trabajando en ello para poder resolver que este beneficio, que este subsidio sea usado de la mejor forma posible. Nadie quiere los aprovechamientos en estos subsidios, pero
la verdad que para eso los equipos técnicos están trabajando. Senador Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo le agradezco que usted acoja lo que hemos solicitado a 2 comités. La verdad es que no es solamente el que me ha llamado la atención un artículo de una persona muy conocida, porque claro, esto no es más reflejo de lo que hemos venido diciendo. Hasta ahora, desgraciadamente, estos subsidios han beneficiado a grandes. Y es bastante tardío que recién ahora empecemos a decir, bueno, sí, ahora vamos a empezar a beneficiar a los pequeños y a los medianos. Pero yo no es solamente aquello. Aquí lo que nosotros necesitamos es realmente una verdadera ley que haga una producción, o sea, que esté acorde con los tiempos, sea una producción agroecológica, que realmente tenga también las consideraciones ambientales que son indispensables. Y bueno, yo le agradezco, presidente, que haya decidido escuchar. Lo que sí pediría, hoy día tenemos invitados a escuchar, yo no sé si en esa sesión, la cual vamos a votar, podemos votar al final. Y en la sesión, al inicio de la sesión, porque yo entiendo, a mí esa es la información que me llegó, que hay comunidades que están interesadas después de esta publicación de ser escuchadas. Si es posible, ojalá. Pero sí, lo que yo hablo, y creo que es muy importante, nosotros necesitamos, por eso queremos ver los proyectos. Sé que hemos tenido invitados, hemos escuchado exposiciones, pero no hemos visto realmente un cambio sustantivo como a tener una ley acorde a lo que hoy día en estos tiempos se requiere, lo que yo le decía, una producción agroecológica. Eso lo tiene el Gran Deal de la Unión Europea, lo tiene países como Brasil, Argentina y otros. Entonces sería adecuado también que entendiéramos que la mirada tiene que ser aún incluso más amplia. Lo dejo hasta ahí porque sé que tenemos invitados para no retrasar. Agradezco que se postergue. No sé si cabe la posibilidad de en esa próxima sesión vamos a votar, pero a lo mejor se puede votar al final y al inicio escuchar a lo mejor un par de comunidades si están disponibles. Si no, bueno, por lo menos dejo planteada la inquietud. Gracias. Senadora Allende, a ver, el por qué lo colocamos en el primer punto de la tabla, el votar, porque como les explicaba, esta es una comisión unida de 3, llamemos comisiones, entonces cuesta mucho reunirlos a todos los senadores, producto de que ellos forman parte de otras comisiones también y están trabajando en ellas, entonces al inicio es más fácil de poder quedar un quórum y desarrollamos la votación. Por eso el ideal es dejarla para el próximo miércoles a las 12:30 como primer punto de la tabla y de ahí escuchamos a los demás invitados que puedan darnos ustedes los nombres. Habíamos llegado a un acuerdo también de no haber invitado a nadie más, producto de que hemos recibido a muchos invitados y este es un proyecto que ya hemos escuchado a muchas personas. Entonces, es bueno también, por eso, votar en general para iniciar la discusión ya más en particular y recibir las indicaciones. El senador Elizalde había pedido la palabra. Sí, presidente. Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar las indicaciones, porque yo entiendo la aprehensión de los senadores que no quieren votarlo en general, porque este proyecto tiene un problema, que es que efectivamente prorroga una ley que tiene un serio problema de focalización, por decirlo de alguna manera. O sea, que termina beneficiando a quienes realmente no lo necesitan. Pero por resolver el tema de que se beneficia a quienes no lo necesitan, se termina perjudicando a quienes hoy día están siendo beneficiados y lo necesitan. Entonces, claro, ante esa ecuación tenemos que buscar una solución. Entonces, lo que yo propongo es que podamos trabajar indicaciones en 2 ámbitos. Primero, el plazo de ampliación de la aplicación de la ley y, en segundo lugar, medidas para focalizar en quienes realmente lo necesitan. Porque eso va a facilitar la votación en general. Es probable que si tenemos acuerdo en esos 2 aspectos, incluso la aprobación en general sea unánime. Y podríamos, si ese acuerdo existe, podríamos solicitar a la sala. No, la senadora Allende me dice que ya no va a votar bajo ninguna circunstancia. Entonces. No he dicho eso, pero calma. No. Perdón por la interrupción. Sí. No. Ya, lo que yo digo es que un buen acuerdo facilita la tramitación y si tenemos un buen acuerdo, incluso se puede solicitar a la sala que el proyecto se discuta en general y particular para hacerlo con celeridad. Pero yo trabajaría las indicaciones. Si no tenemos un mínimo acuerdo respecto a las indicaciones, es evidente que va a haber senadores que van a votar en contra, se va a dilatar la tramitación y el proyecto no va a ser aprobado entre los plazos razonables. Entonces yo generaría un espacio de diálogo para buscar un buen acuerdo. Yo entiendo que quienes que aprobarlo por 12 años es evidente que son muchos,
tiene que ser un plazo mucho más acotado. Y de por sí trabajar las indicaciones para que se realice la fiscalización. Si tenemos un buen acuerdo, yo creo que se facilita la tramitación del proyecto. En caso contrario, lo que va a seguir es que se va a seguir dilatando, porque se va a votar la próxima sesión, va a ir a sala, quizás cuando se pone en tabla en sala, independientemente de la urgencia que tenga el gobierno, va a volver para la discusión en particular, y esto se va a seguir dilatando. Entonces yo creo que si tenemos un espacio de diálogo entre los senadores o los asesores técnicos de los senadores para buscar una propuesta de acuerdo, creo que eso facilita la tramitación del proyecto. Para la información, este proyecto la sala nos autorizó a trabajarlo en general y en particular. Por lo tanto, los equipos técnicos de los asesores están trabajando, se están reuniendo, tienen grandes acuerdos. Yo creo que nos falta muy poquitito para poder llegar a un acuerdo para que sean indicaciones ya bastante consensuadas. Por lo tanto, creemos que deberíamos andar bastante rápido. Por eso yo creo que aplazar esta votación en general para que se presente el plazo de las indicaciones, para poder seguir avanzando. Yo creo que la próxima semana tampoco nos va a afectar y escuchamos para que haya consenso y haya un buen acuerdo de todos los senadores. Escuchamos también a algunos invitados que se puedan dar esos nombres para poder invitarlos para la próxima, reunión que vamos a tener el día miércoles próximo. ¿Ya? Señor Pizarro. Sí, presidente. Para facilitar las cosas, escuchemos a los invitados ahora y fijemos más bien un cronograma de trabajo de nuestros asesores, porque la próxima semana tenemos la discusión del presupuesto y va a requerir de sesiones especiales lunes, martes, miércoles, mañana y tarde, y además tenemos sesiones ordinarias. Entonces vamos a estar sumamente complicados, como bien usted dice, de juntar a esta mini plenaria de 3 comisiones. Entonces es preferible hacer lo que estaba planteando el senador Elizalde, que usted ha encabezado muy bien, y es que nuestros equipos de asesores sí puedan paralelamente desarrollar el trabajo de la discusión en particular. Hasta donde yo sé, son pocas las diferencias que hay en términos de la discusión en particular. Y bueno, llega un momento que si hay esa diferencia o no logran un acuerdo, se votará acá y después la sala decidirá. Pero creo que eso es lo más práctico para aprovechar mejor el tiempo y el esfuerzo. Lo último, nada más que discrepar con una afirmación hecha por la colega Allende. Este proyecto esta ley vigente tiene mucha historia, pero se ha venido haciendo esfuerzos desde hace muchos años y de varios gobiernos por ir focalizando estos recursos hacia los más pequeños. De hecho, en gobiernos anteriores se ha priorizado la inversión en aquellos proyectos de pequeños agricultores o de juntas de vigilancia que, si no enfrentaban en conjunto este tema, no podían acceder a estos recursos. Entonces, hacer la afirmación de que aquí solo se ha ayudado a unos pocos grandes no es correcta, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo de años por incorporar, por lo menos lo que yo veo en mi región, y gracias a eso tenemos posibilidades de aprovechar el escaso recurso hídrico que tenemos, que siempre, lamentablemente, siempre es escaso. Gracias, senador Pizarro. Bueno, sabemos que estamos en la discusión del presupuesto y uno espera que esa discusión sea también lo más rápida posible. Y eso a lo mejor se va a dar el día lunes y martes, no sé, de la próxima semana. Vamos a ver qué pasa, qué acuerdo llegan los comités. Pero de principio, esta comisión unida funciona los días miércoles a las 12:30. Entonces, esperemos que no tengamos ninguna dificultad para que la próxima semana sigamos avanzando. Pero igual nuestros asesores técnicos están avanzando en estos acuerdos y como lo decía el senador Pizarro, es muy poquitito lo que falta para llegar a un acuerdo total en estas indicaciones que estaríamos trabajando en particular. Así que, secretaria, podríamos avanzar ahora con nuestros invitados y pedir a nuestros invitados que sean lo más acotados posible en los tiempos de unos 10 minutos más o menos de sus presentaciones. Muy bien, señor presidente. A continuación, el exdelegado presidencial para los recursos hídricos, señor Reinaldo Ruiz.
¿Se encuentra don Reinaldo? Sí. Adelante, tiene la palabra. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si me permite, quiero hacer una breve presentación. Quiero compartir pantalla, ¿puedo, no? ¿Estoy autorizado para esto? Sí, está autorizado. Ya. Voy a buscarla aquí entonces en... Disculpa, tengo que... Estoy un poco... Perdona, encuentro la presentación. Pido que me excuse, presidente, pero no sé dónde está la presentación. Yo tengo que... Si alguien me ayuda aquí, tengo que abrirla en el... ¿Lo puede hacer? Se va a compartir de acá la presentación. ¿Ahí se comparte? Sí. Pero esta es una presentación antigua, ¿no? Esta es de la que tenía preparada hace 2 semanas. Pero el mismo contenido, ¿no? Solamente la fecha es la que cambia. Es más o menos el mismo contenido. Sí, es más o menos el mismo contenido. Bueno. Yo creo que puedo hacerla más rápida incluso. Ya. Bueno, yo creo que esta no me sirve. Mejor voy a hacerla verbalmente nomás. ¿Ok? A ver, o lo otro. A ver. ¿Va a presentar esa o va a poner la de...? No, ¿usted va a colocar la suya, su presentación? Pero es que no la puedo subir. Ya. ¿Ahí la puede subir, no? Es que no está. Yo la tengo aquí en el escritorio, pero no aparece en la pantalla mía. Entonces, a lo mejor puede participar otro invitado y mientras usted lo prepara. Ya, perfecto, sí. ¿Ya? Sí, pasemos al segundo invitado, secretaria, y mientras usted prepara la invitación. Ya, a continuación, la doctora en Ecología y profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, señora Fernanda Salinas. ¿Está la señora Fernanda, no es cierto? Sí, aquí estoy. Ya, adelante. Muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya, muy bien, muchas gracias. Voy a tomar el tiempo y me voy a demorar un poquito más de los 10 minutos porque la invitación salía a 15, así que me va a tomar ese tiempo. Creo que es importante que contextualicemos los hechos actuales, ¿verdad? Tenemos extremos climáticos y sabemos que el cambio climático han impactado negativamente la seguridad alimentaria y a los ecosistemas terrestres, contribuyendo a la desertificación y a la degradación de la tierra. Tenemos cada vez más frecuentemente olas de calor, sequías y lluvias torrenciales que son también más intensas y más duraderas. Tenemos también en distintas zonas del planeta áreas que se reverdecen y otros sectores que se pardean, el browning que se llama en inglés, como vimos en el bosque esclerófilo hace un par de años, ¿verdad? Mientras otras zonas están completamente verdes y que antes no eran verdes, ¿verdad? Tenemos una expansión en las zonas áridas, tenemos una producción de incremento de alimentos, pero también tenemos más obesidad, más desertificación y una pérdida sostenida en los humedales. Tenemos también que cerca de un 23% de las emisiones de gases con efecto invernadero producidas entre el año 2007 y el año 2016 provienen de la agricultura, de la silvicultura y de otros usos de la tierra. En este informe del 2019 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático sobre la tierra nos mencionan que todas las evidencias científicas nos señalan que los suelos juegan un rol importante en el sistema climático. Nos proveen de alimento, de agua dulce, de medios de vida y de biodiversidad. Y desde 1960, cerca de un 70% de la tierra y del agua dulce son utilizadas por la agricultura, causando un incremento en las emisiones de gases con efecto invernadero, pérdida de los ecosistemas naturales y de biodiversidad. A su vez, vemos que la erosión en los campos agrícolas, que
son sujetos a labranza pueden ser 100 veces la tasa de formación de suelo. Y sabemos también que entre un 25 y un 30% de los alimentos que se producen a nivel global se pierden o se desperdician. Y si es que consideramos toda esa deforestación que está asociada con el cambio de uso de suelo para la agricultura y con toda la pérdida de alimentos y el desperdicio de alimentos al inicio y durante toda la cadena de transporte de alimentos, de distribución, comercialización y después de disposición, tenemos que solamente el sistema alimentario mundial puede ser el responsable de un 37% de las emisiones de gases con efecto invernadero en el periodo entre 2007 y 2016. En un futuro cercano, de aquí a mañana, con 1,5 grados de incremento global de la temperatura, tenemos un incremento en los riesgos de sequía, de incendios, de pérdida de permafrost, de inestabilidad en el suministro de alimentos y de interrupciones en la cadena alimentaria. Y por lo tanto, en el día de mañana, no solamente el nivel de riesgo va a depender del calentamiento global, sino que también va a depender de cómo evoluciona la población, el consumo, la producción, el desarrollo tecnológico y la gestión de la tierra. Por lo tanto, no da lo mismo qué es lo que hacemos de aquí en adelante para minimizar o aumentar los riesgos. En trayectorias, dentro de las modelaciones que hace el panel intergubernamental de cambio climático, trayectorias que requieren mayor demanda de alimentos, de forraje, de agua, de consumo y producción y que utilizan con mayor intensidad los recursos y tienen mejoras tecnológicas limitadas, tienen mayores riesgos derivados de la escasez de agua en zonas áridas, mayor degradación de la tierra y mayor inseguridad alimentaria. Por otro lado, si optamos por otro tipo de trayectorias que están destinadas a un manejo sostenible del suelo, vamos a poder contribuir a reducir los impactos de los múltiples desafíos para la sociedad y los ecosistemas, incluyendo el cambio climático. Solamente, de acuerdo a lo que nos señala el panel intergubernamental de cambio climático, vamos a incrementar las capacidades de adaptación si reducimos las inequidades, si producimos alimentos en sistemas bajos en emisiones de gases con efecto invernadero, si minimizamos la pérdida de alimentos y si regulamos de manera efectiva el uso de la tierra. No podemos olvidar que 1/3 de los alimentos que se producen a nivel global se desperdician y que son 800 millones de personas que se van cada día a dormir con hambre. Entonces, ¿cuáles son las opciones de respuesta de mitigación y adaptación que nos recomienda el panel intergubernamental? Primero, conservar los ecosistemas. Segundo, restaurar los ecosistemas. Tercero, detener la deforestación y la degradación de los ecosistemas y hacer un manejo sostenible de los bosques. ¿Cómo podemos lograr la producción sostenible de los alimentos? Es a través de la agroecología, que considera las condiciones ambientales y sociales locales, que evita también el desperdicio y la pérdida de alimentos y que maneja el carbono en el suelo. Con esta aproximación vamos a estar combatiendo la desertificación, vamos a detener la pérdida de biodiversidad y vamos a promover un desarrollo sostenible. Con esto vamos a evitar, reducir y revertir la desertificación, incrementar la fertilidad del suelo e incrementar el almacenamiento de carbono en el suelo y en la biomasa. Con esto incrementamos la producción agrícola e incrementamos la seguridad alimentaria. ¿Qué es la agroecología? La agroecología es una disciplina científica que utiliza todo el conocimiento que proviene desde la ecología, de los ecosistemas naturales, para traerlo al sistema de la producción de alimentos. Y entonces no solo utiliza el conocimiento científico, sino que también el conocimiento local y la sabiduría ancestral. Recicla los nutrientes a nivel local, incrementa la materia orgánica y la vida en el suelo, minimiza las pérdidas que ocurren en los ecosistemas a través de pérdidas de nutrientes, agua, biodiversidad y germoplasma. Todo eso se mantiene en nuestros agroecosistemas, maximiza la biodiversidad a nivel de predio y a escala de paisaje, maximiza las interacciones entre especies, reconoce y valora la sabiduría y las tradiciones locales y optimiza la utilización del espacio incorporando la sabiduría ancestral y las variedades tradicionales. Estamos en la década de la restauración ecológica según Naciones Unidas, en la cual tenemos que prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas a nivel global, porque solamente la restauración ecológica de los ecosistemas degradados va a ser la forma más efectiva para asegurar una provisión continua de agua para consumo humano, para la agricultura y la mantención de los ecosistemas. Y en ese sentido, los sistemas
agroecológicos se integran a las comunidades locales tradicionales y a los ecosistemas naturales, restableciendo los ciclos hidrológicos y de nutrientes a escala local y a escala de paisajes, creando agroecosistemas autosuficientes y sostenibles que protegen la biodiversidad, que son seguros, que son sanos y que producen alimentos nutritivos y sanos para las personas. Sobre este proyecto de ley en particular, basta con leer el título. Es un proyecto de ley que busca fomentar el drenaje de humedales que debemos proteger. Por lo tanto, comienza desde una lógica obsoleta, ¿verdad? Desde una mirada retrógrada, no se actualiza ni mira de manera integrada ni con haciendo parte de los conocimientos científicos y las evidencias disponibles de cómo administrar y gestionar el uso de la tierra. No considera el ciclo hidrológico, no protege el suelo, ni la recarga de acuíferos, ni la cobertura de la vegetación. Y en el caso de que haya decretos de escasez o de agotamiento, la restricción hídrica de incremento de las superficies de riego es condicional, porque dice que solo podrá limitarse, no asigna una limitación por definición. Entonces queda condicionado. En el caso de también situaciones de excepción por sequía, por escasez hídrica o por emergencia agrícola o por catástrofes que van a ser cada vez más frecuentes, más intensas, y es una condición que ya es permanente en nuestra realidad nacional. ¿Qué es lo que pasa con estas indicaciones? Van a poder generarse estados de excepción en los cuales no va a tener que atenerse a lo que está descrito en esta ley. Dice, en tales casos el director ejecutivo podrá establecer exigencias distintas de las señaladas en la presente ley o en su reglamento. ¿Sí? Entonces me parece tremendamente grave, porque esas situaciones que son excepcionales van a ser la regla si es que no cambiamos la forma en la que nos relacionamos con el uso de la tierra. También fomenta la habilitación, que básicamente es la sustitución de ecosistemas naturales en zonas de secano interior, costero y de precordillera. También fomenta, ¿verdad?, la expansión de monocultivos para la agroexportación, especialmente en sectores que todavía no los tienen. Invisibiliza el fomento de la agricultura en suelos no aptos a través de esa tabla de conversión de hectáreas físicas a hectáreas ponderadas. Fomenta la tecnificación de riego en laderas, a pesar de que establece, y justamente lo hace, estableciendo esos parámetros del manual de especificaciones técnicas de buenas prácticas. También genera un aporte desproporcionado a los grandes, ya que a mayor superficie, mayor ponderación, y permite que grandes agricultores postulen con superficies pequeñas, cuando dice que reúnan o no las condiciones que otorga, que define la ley del INDAP. Respecto a la prohibición que podría existir o la incompatibilidad con la pérdida de vegetación nativa y que no serían financiados con este proyecto de ley, la verdad es que lo que está establecido es letra muerta, porque dice, claro, en el fondo hasta ahora lo que pasa muy pocas veces es que un proyecto realmente financia áreas que tienen bosque nativo o vegetación nativa. Sin embargo, la vegetación se degrada, ya sea a través de incendio, a través de tala, a través de la ganadería, y se sustituyen posteriormente con usos agrícolas, con monocultivos. Entonces, solamente una restricción del uso de la tierra va a permitir que eso que ha ocurrido siga ocurriendo, no con esa frase que está establecida en esa indicación. También fomenta la captación de aguas subterráneas para riego, generando espacio para arbitrariedades, porque dice que, bueno, pueden hacerse como muy dirigidos, también estudios de acuíferos con fines de utilización para riego, y también me parece tremendamente grave que la bonificación de este proyecto de ley es transferible y se crea un espacio para malas prácticas. ¿Cuáles han sido los resultados de esta ley? Pueden haber muchos beneficios en algún aspecto, pero me interesa que revisemos algunos que son graves, como puede ser que se construya un embalse en Petorca que se paraliza su construcción porque no hay suficiente agua. Solamente revisando una iniciativa de una licitación de riego en el Valle Cuncumén, en la comuna de San Antonio, en Valparaíso, tiene decreto de escasez hídrica de febrero del 2020 y es un área de restricción del acuífero desde el año 2005, y lo que fomenta es especialmente el riego tecnificado en suelos de clase 7, o sea, en laderas. Sabemos que se ha utilizado de manera sistemática el fuego para cambiar el uso de suelo. Sabemos también que la Corporación Nacional Forestal ha permitido a través de planes de manejo ilegales
declarado por Contraloría y por la Corte Suprema el cambio de uso de suelo de ecosistemas nativos a suelos agrícolas y ha permitido que se generen espectáculos como este, ¿verdad? Que los suelos se van completamente arrasados por las precipitaciones, favoreciendo un escenario de desertificación. También sabemos que quienes han sido autorizados para talar la vegetación nativa luego han sido favorecidos por esta ley de riego. Y también vemos el cuestionamiento que existe porque quienes han sido destinatarios de este fomento realmente no son personas que uno diría que requieren el apoyo del Estado para sus iniciativas de inversión. ¿Cómo facilitamos las opciones de respuesta según el panel intergubernamental de cambio climático? A través de políticas, instituciones y sistemas de gobernanza que nos permitan avanzar y orientarnos en trayectorias de desarrollo adaptadas al clima, generando políticas climáticas y de tierras que se apoyen mutuamente. Vamos a poder ahorrar recursos, incrementar la resiliencia social, apoyar la restauración ecológica y generar un compromiso y colaboración entre las partes. Solamente políticas que abarcan todo el sistema alimentario, que reducen la pérdida y desperdicio de alimentos, que favorecen las elecciones dietéticas sustentables, que gestionan de manera sostenible el uso de la tierra y que proveen una mayor seguridad alimentaria y que están orientadas a sistemas productivos bajas en emisiones, nos permiten orientarnos en esas trayectorias de desarrollo adaptadas al clima. Así vamos a estar contribuyendo a la adaptación, a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la degradación y la desertificación de la tierra y a reducir la pobreza, mejorando la salud pública. De esta manera, con políticas de gestión sostenible de la tierra, vamos a mejorar. La idea es mejorar el acceso a los mercados de los pequeños agricultores, asegurar la tenencia de la tierra de los campesinos, a quienes conservan los ecosistemas naturales, pagarles por servicios ecosistémicos y permitir la creación de acciones colectivas locales y comunitarias, incluyendo los costos ambientales en los precios de los alimentos cuando hay costos asociados. Y con esto ya voy terminando. Creo que tenemos que avanzar desde una modelo agroindustrial y el fomento de una agroindustria que fomenta el drenaje, los monocultivos, los fertilizantes sintéticos, los pesticidas, herbicidas, que es expansiva, ¿verdad? Que es extractiva, que es fuente de emisiones de gases con efecto invernadero, que fomenta la pérdida de variedades locales y que ve el suelo solamente como un mero soporte para la actividad productiva, que es simple, que es un negocio finalmente y que no es sostenible, a un modelo agroecológico en el cual conservamos, restauramos humedales y bosques ribereños y cursos de agua, donde creamos agroecosistemas biodiversos, reciclamos a nivel local los nutrientes, favorecemos el control biológico, fomentamos la biodiversidad, producimos alimentos de manera intensiva, regenerativa, creamos agroecosistemas que son sumideros de gases con efecto invernadero y recuperamos las variedades locales, consideramos el suelo como reserva de agua y de vida con una estructura compleja proveyendo de alimentos, nutrición y salud y de una manera sostenible. Creo que no podemos dejar de lado a las comunidades que se han opuesto a la construcción de embalses a nivel de los distintos territorios, porque esas construcciones de embalses que aparentemente benefician a muchos agricultores y muchos campesinos, la verdad es que generan conflictos en los territorios. Muchas gracias. Gracias, señora Fernanda. Don Reinaldo Ruiz, ¿está preparado ya? Ahí sí. No está muteado. ¿No se escucha, don Reinaldo? No se escucha. Ahí ¿Ya? a ver. ¿Ahora? Ahí sí. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, y quiero agradecer al Senado por su colaboración para que esta presentación pudiera finalmente ser cargada en eso. Lo que yo voy a plantear. Quiero solo enfatizar 2 o 3 cifras que son muy relevantes. Primero, tenemos 172 comunas hoy día que representan más de un cuarto del territorio nacional que están bajo decreto de escasez hídrica. En mayo eran 101, imagínense, de mayo a octubre ya se aumentaron casi 70 comunas que están bajo este decreto.
Segundo, hay 218 comunas que tienen decreto de emergencia agrícola por efecto de la sequía. La capacidad de los embalses está con un poco menos del 40%. Todos los caudales en los ríos lagos muestran una reducción de entre 23 y 94% de sus caudales históricos. Hay 2.100 sistemas de agua potable rural que abastecen a 1,8 millones de personas que están amenazadas por la reducción de las aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas, nosotros sabemos, se usan mucho también en riego. Por favor, sigue la próxima. El otro contexto del debate efecto que tenemos. Hoy día Chile es un país de alto estrés hídrico, ocupamos el lugar número 18 entre 164 países. El año 2019 fue el segundo año más seco, estos son datos de la DGA, registrados en la zona central, y el año que termina puede ser aún más seco, una estructura productiva que es absolutamente dependiente del agua. Sobre el 60% del PIB depende del agua. Tenemos un aumento permanente de la demanda. 6 ríos de la zona centro, entre Coquimbo y el Maule, tienen un caudal de 38 millones de metros cúbicos menos por cada día, y estos ríos riegan sobre el 60% de la agricultura de exportación de fruta. Esos son datos de fe de fruta, justamente. Y las consecuencias de esta reducción en los ecosistemas, en las cuencas, ni siquiera las conocemos, pero claramente hay una teñida de rojo que se nos está prendiendo. Por favor, pone la próxima. Y lo otro también es que hay varias reformas legales en curso respecto del uso del agua. Tenemos una alta concentración, esto es lo que se ha señalado varias veces aquí en estas sesiones. Tenemos no solamente una desfocalización, creo que es una focalización a la inversa, regresiva, sino que también tenemos una alta de los registros. El 56,4% de los titulares de todos los derechos de aprovechamiento acceden solamente al 0,7% del total del caudal otorgado. Y por otra parte, 0,3% de los titulares, que son alrededor de 20 titulares, entre ellos empresas, tienen el 64,6% de los caudales. O sea, si uno pudiera construir un Gini respecto de la distribución del agua, esto sería extremar la dirección que muestra el ingreso. Tenemos también en esta reforma legal en curso un avance sustancial en la reforma al Código de Agua. Vamos a tener un nuevo código, y ese nuevo código establece prioridades en el uso, no solo para la agricultura, sino que para todos los usuarios de agua. Y por otro lado, que no es menor tampoco, hay un proceso constituyente, o junto con el anterior, que aspira a corregir sustancialmente la anomalía legal del ordenamiento jurídico vigente sobre las aguas. Esto es el cual ponerlo también en el contexto de lo que estamos haciendo. Desde el año 1984, esta ley lo que hace es financiar o promover inversiones privadas. ¿Por qué hace esto el Estado? Bueno, porque mejorar la eficiencia en riego uno podría considerarlo como un bien público. Los bienes públicos son, entre otros, la educación. Bueno, no voy a hacer un listado aquí, pero son esencialmente cosas que provee el Estado y que los comparto con algunas de las expresiones que se han señalado acá, que mejorar la eficiencia del uso del agua es un bien público, le hace bien al país. ¿Y por qué el Estado financia estos bienes públicos? Porque aumentan el bienestar general del país, generan externalidades positivas, contribuyen a emparejar la cancha, permite que grupos socioeconómicos accedan a estos bienes y servicios esenciales, porque si no podrían quedar excluidos. Y además porque el esfuerzo privado se considera escaso o insuficiente. Claramente un aporte que está haciendo el Estado al sector particularmente agrícola. Chile es el país de la OCDE que más agua destina a la agricultura. Tenemos 1.100 hectáreas bajo riego, perdón, 1.100.000, se considera agregar 850.000 más, y las exportaciones agrícolas han tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. Para mantenerlo se requiere seguridad de agua y mayor eficiencia en el uso del recurso. Sigue adelante, por favor. Perdón, 12.761 metros cúbicos por hectárea al año. El promedio de la OCDE es de 6.800. Evidentemente ahí nosotros tenemos un amplio espacio para mejorar, pero este mejoramiento tiene que hacerse en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que es la producción sostenible? Bueno, hacer más cosas con menos recursos. O sea que hay que crear ganancias netas de recursos en la actividad productiva.
Sigue, por favor. Pero no es el caso, puede adelantarlo. Bueno, esto es lo que pasó de las plantaciones agrícolas, forestales. Estas son 9 especies. La próxima. Esa. Esto es lo que ha ocurrido en todas las regiones del país. Tenemos una tremenda expansión en las hectáreas plantadas, y estos solamente son 9 frutales. Yo creo que esto es bueno para el país. Por supuesto, nosotros no discutimos que esto le hace bien a Chile. Pero, ¿qué significa para Chile que esta expansión en la superficie plantada respecto a los recursos hídricos? Ustedes pueden observar ahí que todas las regiones superan, bueno, la que menos exhibe ahí es la región de Atacama, claro, hay poca agricultura ahí, pero miren ustedes lo que está pasando en las regiones del centro, Coquimbo, 90% de incremento en un periodo de 20 años, la región de O'Higgins casi 53%, la región del Biobío 366%. O sea, hay una tremenda expansión de la superficie plantada. La próxima, por favor. Entre el año 2000 y el año 2019, el área plantada de estas 9 especies que están abajo mencionadas creció de 100.000 a 260.000 hectáreas, o sea, 2,6 veces. En el mismo periodo, el consumo de agua de esas 9 especies aumentó de 77 millones de metros cúbicos a 4 cúbicos, o sea, 5,4 veces. Esto ya debería preocuparnos. O sea, estamos de acuerdo en que es bueno que siga expandiéndose las exportaciones frutícolas, pero al mismo tiempo hay que hacerse la pregunta, ¿qué está pasando con el agua? Con recursos que se están volviendo escasos. O sea, cuando nosotros exportamos estas 9 especies, lo que estamos haciendo es exportando esencialmente agua. Estas son datos oficiales, además de instituciones públicas. Sigue, por favor, la próxima. Bueno, estos son gráficos que muestran la expansión de la superficie, y la próxima es la expansión del agua. Y ahí lo que nosotros observamos, pasamos de 71 millones del año 2000 y ahora estamos en 413 millones de metros cúbicos de consumo de agua en estas 9 especies. Es realmente impresionante. El futuro, aquí he escuchado yo que uno tiene que mirar hacia el futuro, porque esta ley, bueno, estamos mirando para los próximos 12 años, incluso para los próximos 15 años. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Estos son las reducciones de los caudales, la región de Atacama y la región de los lagos. Y todos, observan ustedes aquí, las disminuciones de los caudales de los ríos. Considerando además que respecto de los niveles históricos, además la DGA modificó cuál es el nivel histórico. Entonces ahora usamos desde el año 90 al año 2019, un periodo de 30 años. Antes usábamos del año 81 al año 2010, también un periodo de 30 años. Pero si lo comparáramos ahora los caudales con el periodo, sería aún peor, porque lo que está ocurriendo es que obviamente los promedios han ido disminuyendo. Por favor, la próxima. Que nosotros pudiéramos tener alguna de nieve, pero porque bueno, miren ustedes los datos que tenemos. Estos son datos recientes de la DGA. En el último informe hidrológico de la DGA, a fines de septiembre, y yo quiero solo llamar la atención de las últimas 2 columnas. Bueno, la primera, la altura de la nieve ahora, estos son datos de octubre, de primera semana de octubre. Casi puro 0. ¿Y cuáles son los promedios? Llegan casi a los 2 dígitos, 3 dígitos incluso. Eso era el promedio histórico. ¿Cuáles son los déficits? Bueno, ahí hay varios 100, o sea, tenemos nada. Por lo tanto, también lo que nos espera hacia el futuro, al futuro inmediato, es muy preocupante. Por favor, sigue. Entonces, antes de ser prorrogada esta ley, yo creo que hay que considerar algunas cuestiones que a mi juicio son esenciales. Yo creo que esta ley, antes de la evaluación de sus resultados, de lo que ha ocurrido desde el año 84 hasta ahora, en todos sus ámbitos, en el ámbito social, ambiental, económico, ecológico, etcétera, etcétera. Esta ley, esta ley, este fomento al riego,
no resuelve las brechas de desigualdad en el acceso entre pequeños propietarios y el resto por la concentración de los derechos de aprovechamiento, sobre todo en términos de caudales. No basta saber cuál es el mayor número, que el mayor número de beneficiarios son pequeños. Eso es lo que nos dicen siempre las juntas de vigilancia de los ríos. No, o sea que hay muchos pequeños, pero también hay que hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo se distribuyen las aguas, los caudales? Y también, bueno, ya yo mencioné solamente un 0,3% tiene casi el 60% de los caudales. Eso es una tremenda concentración de los caudales otorgados. Esta ley incentiva el uso de un recurso que es muy escaso, que no tiene sustituto, para un fin específico. El riego. La nueva Constitución establecerá que el agua cumple múltiples funciones, que habrá prioridad además en el uso independiente de los derechos otorgados para el consumo humano y el saneamiento. Y además se deberá proteger la función de preservación de la biodiversidad, tal como se explicó muy bien en la exposición que me antecedió. Sigue, por favor. Esta es una ley obsoleta. Yo he escuchado esta expresión muchas veces asistiendo a estas sesiones como un observador. Representa un severo obstáculo, a mi juicio, para cumplir las metas del desarrollo sostenible. No considera el concepto de la multifuncionalidad, ignora la amenaza de la creciente vulnerabilidad que enfrenta el país por los efectos del cambio climático. Los proyectos de agua de riego en aguas subterráneas son una constante amenaza para los sistemas de agua potable rural. El riego tecnificado más puede producir severos daños ambientales, no permite la recarga de acuíferos, la impermeabilización de canales que muchas veces los agricultores solicitan, y destruye la biodiversidad que allí se habita. Por ejemplo, siempre se menciona el sapito endémico de Chile, que solo habita en los canales. Ese sapito va a desaparecer. Los camarones de río, que además cumplen funciones de limpieza de los canales, también. Y también se usa este argumento de la seguridad alimentaria versus la protección de estas especies que estarían en riesgo de extinción. Ese es un falso dilema, porque el riego se usa preferentemente para la agricultura de exportación. Estamos hablando de los grandes caudales, no estamos hablando de los pequeños. Estamos hablando de las grandes empresas, tal como lo mencionó la senadora Allende, respecto de quiénes han sido los beneficiarios. En síntesis, entonces, los subsidios que otorga esta ley no constituyen amenaza. Los recursos públicos en relación al agua deben estar orientados a incentivar la producción y desarrollo de nuevas fuentes, terminar todos aquellos subsidios que incentivan un mayor uso de un bien nacional de uso público para un solo fin productivo. Hay que cambiar los incentivos del Estado, desde el consumo a la producción de agua, incluyendo el desarrollo de nuevas fuentes. Los subsidios productivos deben estar absolutamente focalizados. Aquí el gobierno no ha insistido mucho de la importancia de la focalización para los beneficios y servicios sociales. No es aceptable entonces que con recursos públicos, entidades, personas o empresas, lo reciban personas que no requieren. Bueno, y también para asignar el subsidio yo creo que es muy relevante no solo el número de los beneficiarios, sino que el caudal que se está usando. Creo que estoy terminando con eso. Por favor, la próxima, porque aquí ya quiero hacer algunas recomendaciones. Yo creo que hubiera sido conveniente rechazar la prórroga de vigencia de esta ley. Enfrenta muchas preguntas y críticas que no han sido respondidas de manera convincente. Hace 12 años nosotros sabíamos que esta ley se terminaba ahora en diciembre. La evidencia sobre el subsidio de empresas de exportadores que no lo necesitan crece, son abundantes. Es un subsidio con focalización inversa. Es absolutamente irresponsable por parte del gobierno presentar una prórroga por 12 y el resto del planeta. La actual ley de riego es equivalente a proponer subsidios para la instalación o permanencia de centrales termoeléctricas. Los subsidios respecto de la energía son para ampliar la capacidad energética a través del desarrollo de fuentes alternativas que produzcan cero emisiones y que no generen externalidades negativas. Las propuestas de subsidios para el agua deben tener la misma inspiración. Los principales usuarios deben ofrecer mejores alternativas que las que demandan hoy día, que solo están centradas en subsidiar el mayor consumo. Financiar la modernización de los APR, por ejemplo, para asegurar su futura sostenibilidad, tiene, a mi juicio, una mayor rentabilidad social que subsidiar el riego para la producción de frutícola de exportación. Creo que hay una más. Recomendaciones, entonces, a mi juicio, se sugiere no extender la vigencia de esta ley por más de 2 años y al momento de su caducidad, reemplazarla por otro instrumento
que se debe construir a partir de una completa evaluación de la ley de... La propuesta del gobierno de hacer una evaluación, primero, diseñar una metodología de evaluación durante los próximos 3 años y después de hacer una evaluación a partir del tercer año, o sea, en 6 años más, eso a mí me parece que está en absoluta contradicción con lo que está viviendo hoy día el planeta y viviendo Chile. De nuevo, es como llegar ahí a la cumbre que está en Glasgow, a decirle, mira, vamos a esperar 3 años para evaluar esto y en 12 años o en... Eso es impresentable. El nuevo instrumento debe diseñarse y construirse en completa sintonía con el actual y futuro escenario hídrico. También aquí se ha señalado, hay que mirar el futuro. Bueno, veamos qué es lo que tenemos hacia adelante. Y las nuevas disposiciones legales, la multifuncionalidad del agua, el nuevo código, las disposiciones constitucionales, todo eso debe ser considerado. No en contradicción con otras leyes que están hoy día discutiéndose en el Parlamento. Es fundamental que en el diseño de ese nuevo instrumento participen de manera vinculante todos los actores vinculados con la gestión y uso del agua. O sea, aquí lo que estoy proponiendo es que debemos transitar de los shareholders a los stakeholders. O sea, no solo hay que considerar a los que tienen las acciones, sino que a todas las partes involucradas, a todas las partes deben participar los actores regionales, públicos y privados. Los organismos públicos son, por ejemplo, el gobierno regional. Es muy importante que su opinión sea escuchada. Hasta ahí es mi presentación. Muchas gracias, presidente, y agradezco por la oportunidad de dirigirme a estas 3 comisiones que están sesionando. Muchas gracias, don Reinaldo. Le ofrecemos la palabra entonces a la profesora de Derecho Ambiental de Agua de la Universidad de Concepción, señora Verónica Delgado. ¿Se escucha? No, ahí se escucha. Ahí no se escucha. El micrófono, señora Verónica. Ahora sí, disculpen. Ahí sí. Disculpen. Bueno, yo coincido con lo hasta aquí señalado en el sentido de que necesitamos un paradigma nuevo. Ustedes saben que yo siempre les vengo a hablar de ambientalizar el derecho de aguas, que soy partidaria de una nueva ley de aguas que vaya hacia la gestión integrada de recursos hídricos con una autoridad del agua autónoma e independiente, y que más que esta ley que bonifica el riego, a mí me gustaría una ley de seguridad hídrica con eficiencia hídrica, pero también con una visión ecosistémica y basada en las soluciones basadas en la naturaleza, bonificando en realidad la conservación y la restauración, como aquí han coincidido ambos expositores que me han precedido. ¿Por qué estamos discutiendo esta ley? Me pregunto, si el 2009 se dijo que era la última vez y en realidad tenemos evidencia científica clara y precisa, como lo han señalado los expositores anteriores. Esta ley ya no tenía que seguir y eso ya lo sabíamos. Ahora, yo entiendo que la eficiencia hídrica es importante y que nos va a ayudar a la adaptación a los problemas que tenemos, pero no entiendo, no veo que haya una política pública coherente. Por ejemplo, en la Mesa del Agua Política, el 2019, se dijo que íbamos a trabajar en eficiencia hídrica, pero se agregó la protección de los ecosistemas y que íbamos a avanzar hacia una infraestructura verde. El mismo director de la DGA ha reconocido que con un 5% de eficiencia hídrica, y por eso entiendo yo que presentan esta ley, no necesitaríamos los 26 embalses, pero los 26 embalses siguen dentro de los programas de infraestructura del gobierno. Se critica esta ley además porque es una política pública que en 36 años no llegó nunca adecuadamente a los pequeños, como se nos promete ahora, ni a todos los territorios,
que se desarrolla sobre suelos no aptos y que produce desequilibrio en la cuenca y que, como decía Fernanda, se bonifica incluso para desecar humedales que en Glasgow estamos diciendo que los vamos a proteger. Entonces yo realmente no veo una coherencia. Por otro lado, estamos bonificando a un sector que en materia de disponibilidad del agua, según diagnósticos internacionales, es el mayor usuario, es poco eficiente, se mandan solos porque una vez que la DGA les entrega los derechos hay un sistema de autogestión privada que no reconoce la voz de los demás usuarios de una cuenca, que no tienen obligaciones ambientales, que ni siquiera miden, que van a empezar ahora recién a medir lo que extraen, con gran destrucción de territorios valiosos por los cambios de uso de suelo que se hace. El Estado les construye embalses, no entran al CIA, o sea, son realmente un sector desregulado. El Estado además les financia programas para regularizar sus derechos de agua y todos sabemos que el procedimiento del artículo 2º transitorio, calificado por la OSD como un procedimiento fraudulento, se hace sin respetar el caudal mínimo ecológico. Ahora, el Banco Mundial nos ha dicho además que la agricultura produce gran contaminación difusa, que en Chile en estos últimos 10 años no hemos sido capaces de regular ni siquiera bien el reuso de las aguas servidas e incluso la contaminación que hay en los propios canales. ¿Y qué decir de lo que nos dijo la OSDE? Nosotros postulamos a ser país desarrollado, el Estado debe rendir cuentas de esa decisión y desde el 2016 que nos dicen que no hemos analizado en el país los efectos en los subsidios que el Estado de Chile hace a la tecnificación del riego sobre la recarga y la contaminación de los acuíferos, que son las grandes reservas que nos quedan junto con los glaciares para el consumo humano. No hemos hecho esos estudios y este proyecto de ley nos dice que hagamos un estudio a partir del 3er año y que va a terminar el 6º año de la prórroga. Esto que nos pidieron ya hace muchos años todavía no lo hacemos y presentamos sin estos estudios un proyecto de ley, a mi juicio, y lo digo con respeto, de manera bastante irresponsable. De hecho, si queremos ser un país desarrollado, somos el único país OSD sin gestión integrada de cuenca, nos dijeron que este específico incentivo bonificación era perverso y que nosotros debíamos abandonar estos incentivos perversos que deterioran el ambiente y trasladarnos a bonificaciones verdes, incentivos a quien conserva, y eso tampoco no lo vemos en esta ley. Por lo tanto, presentar una prórroga, a mi juicio, revela una incoherencia que no es la que está siguiendo el mundo. El Green Deal europeo, con su programa de la huerta a la mesa, está propiciando todo lo que es abandonar la huella de carbono, dejar de exportar agua, y está financiando y subsidiando solo aquello que es sostenible. Entonces, o somos país OSD o no somos país OSD. Y si ya no queremos escuchar los diagnósticos internacionales, escuchemos por lo menos a los científicos nacionales, donde más de 600 científicos trabajamos para hacerle sugerencias al Estado de cómo hacer su NDC, sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, y en la mesa de agua, donde trabajamos más de 150 científicos, cuestionamos la política de embalses y cuestionamos la política de riego. Y sugerimos ambientalizar las decisiones y bonificar aquello que es sustentable. Pero bueno, tampoco entonces se escucha a la ciencia nacional. Y también se está como olvidando que ya estábamos discutiendo un proyecto de ley de eficiencia hídrica bastante mejor que lo que aquí se nos estaba sugiriendo, porque era una solución bastante más integral, que incluía a varios otros sectores productivos y que incluso para la agricultura había propuesto que nos quedáramos solo con los chiquititos, exigiéndoles incluso hacer un sistema de gestión y de seguimiento con auditorías externas, pero que el ahorro de agua se devolviera al ecosistema, porque no es posible que con la plata de todos los chilenos estemos bonificando. ¿Para qué? Para que el agua que se ahorra se ocupe para aumentar las superficies. Incluía, por supuesto, también el ingreso obligatorio al CIA, este proyecto de ley que parece no existir. Quiero señalar que la crítica de que en todos estos años nunca ha llegado a los pequeños y que ahora sí se va a cumplir
tampoco la veo muy clara en la redacción de la ley, porque si bien hemos cambiado el que ahora las bonificaciones puedan llegar hasta 2 hectáreas, hasta 30 o hasta 80, y que antes era algo así como bastante indefinido, lo cierto es que la redacción es dudosa, porque señala que podrán postular los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas, no dice que tengan. Por lo tanto, yo puedo ser un agricultor que tiene bastantes hectáreas, que es lo que hoy día se ha difundido, ¿verdad?, desde ayer, que ocurre con Sutil, que puede tener muchas hectáreas, pero él postula con 20, postula con 30, postula, etcétera. Entonces yo creo que no está todavía la ley bien redactada, y esta es una deficiencia que a mi juicio es fundamental. Tampoco me gusta que sigamos dejando el 2% de los recursos anuales, que antes eran, por supuesto, para los agricultores que tenían más de 200 hectáreas, ahora la estamos cambiando solamente a más de 80, entre 80 y 200 hectáreas de riego ponderado, y se estableció que en ningún caso se podrá beneficiar individualmente a personas naturales o jurídicas que las posean de forma directa o a través de sociedades matrices más de 200 hectáreas. Pero lo cierto es que entre 80 y 200 estamos hablando igual de agricultores muy grandes, y yo soy partidaria de que esta ley no se prorrogue, pero si se llegara a prorrogar, que solamente se vean beneficiados los pequeños. Se dice que no habría, que sobraría la plata porque no hay tantos proyectos de los pequeños, pero eso también ya hemos sabido que hay muchas listas de espera en el INDAP que perfectamente podrían recibir esos recursos, o bien cambiarnos a otro tipo de programa de bonificaciones, darle más dinero a el INDAP. Ahora, se excluyen también autoridades del presidente de la República, alcaldes, etcétera. Hay territorios donde esta ley no ha llegado, y por eso es que algunos diputados sugirieron que haya un debido equilibrio, porque hay territorios donde no llega y podría solucionarse, ¿verdad?, con concursos en todas las zonas, pero lo cierto es que esto es difícil que se logre si no hay un control de los gobiernos regionales, que pueden con los otros gobiernos locales saber realmente dónde están las necesidades. Entonces, si no está la mirada regional, la mirada descentralizadora, en realidad estamos caminando hacia atrás. ¿Qué decir de la norma de los objetivos ambientales, que tiene la norma y que muy poco se ha aplicado y que no avanza hacia la sustentabilidad? Porque de ser así habría dicho que no se pueden bonificar respecto de suelos que no sean aptos para la agricultura. El proyecto de ley además es absolutamente incoherente. Por un lado tiene un artículo que dice que solo serán bonificables los proyectos de laderas que cumplan con un manual técnico entre agricultura y medio ambiente, y sin embargo luego se aprobó una indicación que señala que no tendrán acceso a ninguna de estas bonificaciones los proyectos de riego en ladera. Y yo en realidad los invito más bien a pensar en que no se trata solo de si vamos a bonificar o no el riego en ladera, sino que no se pueden hacer cultivos en ladera. Entonces esto tiene que estar solucionado, yo creo, en otra ley. Lo mismo ocurre con agregar nuevas superficies de riego, que es un tema muy cuestionado, y tenemos en un artículo que dice, como destacaba Fernanda, podrá limitarse o restringirse. Y por el otro lado, el nuevo artículo 3 bis aprobado en sala señala que no se podrá acceder a nuevas superficies de riego cuando haya una zona declarada de agotamiento o zona de prohibición. Para ir terminando, señala que el gobierno había propuesto que cuando se ahorrara agua con esta ley, esa agua debía ser devuelta a los más vulnerables o al ecosistema, y para eso había creado el concepto de ahorro de agua transferido, y se podría renunciar a ese ahorro de agua, se podía donar a un comité APR, o se podía constituir un derecho real de usufructo en favor de un comité de APR, etcétera. Pero esto fue absolutamente rechazado por los diputados relacionados a la agricultura, y decían que era un desincentivo, que prácticamente nadie iba a postular entonces a las bonificaciones. Y entonces tenemos que se define el ahorro de agua y se le otorga un máximo de 300 puntos, pero no se aprobó la elaboración de la tabla de equivalencia de ahorro de agua. En el artículo 1 quedó que los proyectos que concursen se va a ponderar todavía en la superficie
beneficiados, o sea, vamos a estar aumentando la superficie. También se debería supuestamente considerar el ahorro de agua transferido, pero no se aprobó la definición del ahorro transferido ni la renuncia a donación o derecho real de usufructo. Se sigue dando mayor puntaje al que aumenta la superficie regada y no se da un puntaje especial o no se focaliza la agricultura orgánica o agroecológica, de lo que nos hablaba Fernanda, que tiene una normativa donde se les pide mucho más respecto al uso eficiente del agua. Entonces es bien complejo lo que se tiene que decidir sobre si prorrogar la ley por 12 años o no prorrogarla, o bueno, como se está hablando ahora de prorrogarla por un tiempo menor. Pero lo que nos propone el gobierno es que se apruebe por 12 años con una revisión externa que con suerte estará lista el 6º año por una entidad externa. A mí me parece que esto es una improvisación, que no se está escuchando la ciencia, que es una regresión, porque no solo retroceder significa ir para atrás, sino que también no actuar, no avanzar en base a lo que estamos prometiendo hoy día en Glasgow, implica de alguna manera un negacionismo encubierto y un Estado que finalmente no protege. Así que en mi humilde opinión, no soy partidario de prorrogar la ley. La CNR va a seguir trabajando en los proyectos que tiene. Deberíamos trabajar en una ley de seguridad hídrica mucho más completa. No es que van a quedar estos funcionarios sin trabajo. Y por ahora todo el dinero que tiene la CNR en la ley de presupuesto, llevarla, por ejemplo, inmediatamente a INDAP o a las bonificaciones de la ley de bosque nativo, simplificando, por favor, un poco el cómo se tramita, que es muy complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Verónica. Le pedimos a la sala también que nos autoricen prorrogar 10 minutitos más, porque queda una presentación que la alcaldesa de Cauquenes, la señora Neri Rodríguez. Señora Neri, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer primero que todo la posibilidad de poder presentar y representar a mi territorio. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Por favor. Sí. Bien. Bueno, yo soy alcaldesa precisamente de una pequeña comuna situada al sur de la región del Maule. Tengo una pequeña presentación también sobre el análisis de la ley y qué es lo que implica en nuestra realidad territorial. Como contexto general, ya ha quedado claro también con las presentaciones anteriores que vivimos tiempos que son difíciles, que están azotados por los efectos del cambio climático. Nuestro país vive una urgencia y como alcaldesa de una de las comunas más afectadas por los procesos de sequía en la región del Maule, me corresponde decir que no bastan declaraciones de los actores políticos y ni siquiera alcanzan las propuestas normativas que se aproximan al fenómeno de manera poco directa. Los recursos hídricos de nuestra comuna son en materia de riego y uso humano principalmente 3 ríos, el Tutubén, Perquilauquén y Cauquenes. Somos una comuna donde hay muy poca inversión pública respecto a los cabeceras de provincia y hoy la región del Maule, como bien deben saber, está con decreto de escasez hídrica vigente desde el 25 de agosto del 2021. El territorio de nuestra provincia representa 3.000 kilómetros cuadrados y nos enfrentamos a un 33% de deficiencia hídrica respecto al periodo anterior del año pasado. La norma sobre la que se pidió nuestra atención es, como su nombre lo indica, ¿cierto?, una prórroga de un instrumento creado en 1985 para poder extender sus efectos por 2 años más, integrando algunas modificaciones. Sin embargo, creemos que no hay que perder de perspectiva que su contenido se organiza en torno a bonificaciones o a incentivos para el mundo privado, que contempla, por cierto, una ayuda que es bien importante para ciertas entidades territoriales, pero para otros es un presupuesto que aplica solo en la medida de que siga siendo un buen negocio. La política del incentivo tiene como característica fundamental proteger un interés privado prevalente. Los actores se involucran solo si la propuesta es atractiva. No obstante, el fenómeno que enfrentamos globalmente requiere una mirada de interés público, de control de efectos, de impacto y de un contenido que reconozca la situación crítica y posiblemente irreversible a la que hemos llegado. Algunos aspectos positivos que vemos de esta prórroga.
Sin duda esta norma representa una mejora en condiciones de aseguramiento, ¿cierto?, de zonas rezagadas como la nuestra en Chile, de mejor distribución de las aguas y un acceso a las mejoras tecnológicas para quienes no tienen la misma capacidad económica que una transnacional o una gran empresa. La norma prevé cobertura económica del Estado para obras nuevas o existentes como tranques, canales, telemetría e innovación del sistema de riego. Para ello, la propuesta de norma incluye una modificación a las categorías de acceso para la bonificación en el artículo 1, las letras A, B y C, y en inciso 2, proponiendo que escalas que van desde agricultores con 2 hectáreas de riego ponderado hacia arriba, llegando hasta el límite propuesto de 200. De todas maneras, esta única escala se observa como deficiente, debiendo contemplar además el interés económico que se produce con dichas medidas, pudiendo variar ostensiblemente de productor a productor. Hay más capacidad para regular, limitando, restringiendo las bonificaciones de proyectos en zonas con déficit hídrico declarado, con posibilidad de llamar a concursos especiales para mejorar condiciones tecnológicas para el riego por parte de la Comisión Nacional de Riego, que es quien tiene como función principal administrar las normas declaradas en la propia ley referida, incluso con la facultad de establecer exigencias distintas a las creadas por la norma según el caso, lo que se matiza, sin embargo, por la capacidad del Consejo de Ministros de no aceptar el ejercicio de dicha función. Hay más flexibilidad para aplicar beneficios normativos de la ley de origen. La Comisión llamará a concursos en conjunto o separadamente para bonificar proyectos de riego o de drenaje de los beneficios de esta ley y deberá mantener la condición de concursabilidad conforme a esos mismos tramos. Además, podrá llamar separadamente a concursos destinados a beneficiar proyectos de regiones o zonas determinadas, proyectos de captación de agua subterráneas y otros que la Comisión determine en atención a circunstancias calificadas. Hay bonificación también a la organización territorial. Se analiza eso como positivo, la bonificación de gastos de constitución de organizaciones de usuarios de aguas y las iniciativas que favorezcan la gestión de dichas organizaciones y que tengan impacto en el riego. Acompaña una fotografía que es precisamente del río Cauquenes. Si ven, no hay ni siquiera un caudal ecológico mínimo. Esto sucedió hace un par de años atrás. Vamos a ver una fotografía final en que se ha recuperado en parte también el caudal de las aguas y les voy a contar también por qué. Algunos aspectos negativos. Objetivos con poca bajada concreta. A nuestro parecer, la norma propone de manera inédita la consideración de conceptos rectores de seguridad hídrica y de mayor y mejor eficiencia del uso del agua, pero no establece unidades precisas de medida de dichas descripciones. Por lo tanto, corremos el riesgo de que terminen careciendo de contenido y, por lo tanto, hay una difícil evaluación posterior sobre el efectivo cumplimiento de los objetivos de la norma más allá de la investigación desplegada. No reconocimiento de la emergencia hídrica que afecta actualmente al país. La discusión en la creación de la norma parece aprovechar elementos retóricos de actores políticos frente al cambio climático, pero el texto mismo de lo propuesto no lo incluye. Estamos ante un escenario especialmente adverso por el fenómeno mundial de la situación climática, pero estamos desperdiciando la oportunidad de definir principios especiales de protección o hacer al menos declaraciones de intereses a través de esta norma, optando por volcarse únicamente al operativo de fomento a la inversión. Es una norma de riego para proteger la continuidad de los procesos comerciales y se abandona las protecciones de bienes jurídicos, igual o más relevante en este escenario, lo que es omitido explícitamente en lo propuesto. Extensión de efectos de la norma por 12 años desconoce un escenario crítico y cambiante. Ya se ha expresado también por quienes han expuesto anteriormente, que si bien es cierto que en la discusión de esta extensión se propuso un tiempo adicional más acotado de 2 años, que no se ajusta a los procesos constructivos e interventivos, es cierto que la prórroga dispone del plazo más largo de vigencia del texto junto al periodo 2009-2021. Esto es desconocer que el momento es altamente volátil y puede requerir una revisión de la norma en menor plazo que el propuesto. Parece más razonable evaluar su impacto y sus deficiencias en menor tiempo que el que se señala. Dispersión de la normativa también. No solo es un fenómeno generalizado de las normas ambientales y de regulación hídrica en Chile, una política pública que encuentra más fuentes administrativas que legislativas y cuando las hay, termina difuminándose a lo largo de varios textos normativos. También es un fenómeno particular de la propia norma que refiere constantemente a un reglamento que regulará los aspectos específicos de la misma y que no se tiene a la vista antes de determinar si se trata de un buen o un mal instrumento o estrategia. Como conclusiones, en suma, parece una norma necesaria de tramitar y aprobar,
Primero, por el hecho de que no existe mucho margen de acción ni tiempo para intentar una estrategia normativa o legislativa diferente frente a una necesidad que es urgente de cautelar, que son los intereses de los agricultores de zona con complejidades hídricas que requieren de atención y asistencia. Pero es un instrumento, a nuestro parecer, ineficiente para regular adecuadamente los efectos adversos de la explotación comercial del recurso en un escenario de crisis climática que no es recogido en esta norma propuesta y en aquellos apartados de la misma donde puede entenderse que hay voluntad de hacerse cargo, aporta elementos ineficientes e insuficientes para hacer frente a un fenómeno que es cambiante, variable, volátil y crítico. Es un instrumento volcado al fenómeno de la liberalidad económica y las transacciones entre particulares, más que de regulación, control y defensa de los ecosistemas frente a un escenario complejo. Creemos que debiese abordarse con mayor responsabilidad y control sobre los efectos de la norma en el tiempo, con una prórroga de menos tiempo y con más oportunidades de mejorarla y transformarla en una herramienta más efectiva, también para la crisis mundial en que estamos inmersos. ¿Sí? Terminó nuestra alcaldesa, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias. Listo, bueno, muchas gracias. La verdad que estamos pasados de nuestra hora. Le agradecemos enormemente a cada uno de nuestros invitados, sus exposiciones. Las exposiciones ya están en poder de nuestra Secretaría para poder también ser consideradas dentro del informe final. Así, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.